Bienvenido al podcast de Capilla Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Bienvenidos al podcast de Capilla Calvario. Hoy inicia una nueva era en nuestra vida y probablemente en tu vida, si estás escuchando. Una nueva fase. Una nueva fase porque no sé por qué ya pasaron más años y no es cierto. 2 años. Porque no estamos usando audífonos. Y porque pues es 2024. Y ya no estamos en pandemia. Pues hoy estamos retomando un proyecto que iniciamos hace rato y si estás escuchando por primera vez los podcasts, pues parece que no pasó nada de tiempo porque el episodio que 50 y tantos, vamos a brincar al 50 y tantos. Y no parece que hubo cambio, pero realmente pasaron. ¿Cuánto tiempo pasó desde el último episodio que grabamos? Mayo del 2022 ahorita. Wow. Ah, mira, lo tenía bien checadito. Oigan, pero ¿quién infló los números y dijo que teníamos más de 200 ¿Sabes qué? episodios? Creo que sí sé quién fue, pero también fue mi error. Vi una carpeta que tengo todos los archivos y creo que está audio, video y una imagen o algo así. Entonces lo seleccioné y vi cuántos archivos hay y vi 200 y cacho. Y luego eso yo se lo dije a alguien y luego se empezó a correr la voz de que tenemos Entonces, 200 episodios. Debiste decir, yo sí sé quién fui. Sí, fui yo. Yo he estado diciendo esa información a todo el mundo. ¿En serio? No. Pero estuve tentado a decirte, estamos en un podcast que tiene más de 200 episodios. Yo sabía que no podían ser más de 100 porque no me puedo imaginar yo aguantar o que me aguanten por más de 100 episodios. Claro. Sí, se grabó en 59, 58, 59. Porque hay uno que no está en YouTube, que es donde lo veía. Y el primero que también es un 0. Hay una sorpresa numerado ahí para quien sea que lo escuche. Entonces sí. Este es como el 59, el 60, más o menos. Oigan, ¿y no creen que ya no se usa tanto escuchar podcast? O sea, me estoy dando un balazo en el pie, ¿verdad? Pero no deberían. Yo más bien creo que ya no está de moda, pero es algo que todo el mundo hace. Nomás ya no importa tanto. Sí, es otra versión de entretenimiento. En estas últimas 2 semanas, con todo lo que está pasando en la política en el mundo, siento que los podcasts agarraron números así, resurgieron en cuanto a popularidad y atención. Sí, y por eso estamos grabando este podcast. No es cierto, perdón. Pues realmente sí tuvo un propósito mayor que nada más grabar un podcast, ¿no? O sea, creo que todos platicamos de que estaría padre compartir algo en específico y por eso dijimos, ¿cuál es el mejor formato? Pues tal vez un podcast. Sí. Lo único que, la verdad, yo sí siento muy diferente ahorita al grabar es que no tenemos audífonos. No se siente como un podcast. Yo sé que suena muy extraño, pero no escucharlos aquí, sino que sea una conversación. Se siente diferente. Y creo que eso lo va a hacer mejor, no sé. Espero. Pero bueno, sí estamos emocionados de esta nueva temporada de podcast, sobre todo por las cosas que queremos compartir en esta nueva serie. No sabemos realmente cuánto tiempo nos va a tomar, pero el material en el que estamos construyendo este podcast ha sido una bendición para todos nosotros. Es un material que hemos estudiado, que estamos compartiendo, que de alguna manera Dios utilizó para abrir nuestros ojos a algunas cosas en la palabra. Y queremos compartir esto con el resto de la iglesia. Entonces, eso es parte de lo que lo hace nuevo también. Tenemos un objetivo muy específico y pues sí creo que estamos emocionados por lo que va a pasar. Y realmente no hay apuro, ¿no? De terminar. O sea, queremos ser llevárnoslo a lo más tranqui posible como para ser detallados y sacar todos los temas y ser claros, sacar todos los temas necesarios. Entonces, yo creo que va a ser algo largo. Algo de tiempo. Sí. Y es el mismo podcast, nada más 3ª temporada, ¿no? Realmente el formato es el mismo, el objetivo es el mismo. Nada más es otra versión. Y otras mesas. Otro tema. Otras mesas, sí es cierto. Gracias a todo el equipo de producción que nos ayuda ahora a que esto se vea personas. chido. Sí. No las ven, pero hay más gente. Hay atrás una de multitud atrás de las cámaras. Como 20, ¿no? 30 y tantos, ¿no? Personas. Ya ven quién infla los números. No sé quién habrá sido, no sé quién habrá dicho. Oigan, y hablando del podcast, lo que habíamos platicado es que está muy dirigido a la edificación de la iglesia. O sea, no queremos causar
controversia ni ir contra nada. O sea, la idea del podcast es edificar a nuestra iglesia y si alguien más lo ve, pues qué bueno y ojalá y también... Uh-huh. También platicamos de eso, ¿no? O sea, como a quién va dirigido. Uh-huh. Y pensamos, pues realmente nuestra intención siempre ha sido bendecir a Capilla Calvario, Chihuahua, y sabemos que hay más gente que lo escucha. De hecho, una de las personas que está atrás de las cámaras primero escuchó el podcast y luego vino a la iglesia. Sí, es de otro país y así sí. Se vino hasta acá. Hasta acá, nomás por el podcast. Aprendió a hablar español y todo. Y se trajo a su familia. Sí. Y la intención también, a diferencia de los otros podcasts, creo que los otros eran como una serie de diferentes temas, sobre todo el de contextos. Era como un tema, iniciaba y cerraba y terminaba. Uh-huh. Y en esta ocasión hemos platicado de que es un gran tema, o sea, de inicio a fin es un tema completo. Uh-huh. Que le pusimos, ¿cómo le pusimos? El Evangelio de la Carne. El Evangelio de la Carne. Sí, es cierto, sí suena como película de los hermanos Almada. Sí. No queríamos escoger un título controversial a propósito, pero parece que sí. No, sí, queremos ser poquito controversiales. O sea, no tanto. No, y la verdad, y el título sí encapsula bastante bien la idea. Ajá. De lo que vamos a hablar. Pero sí, está un poquito Pero realmente raro. o sea, ese tema parece que tal vez en algunos episodios nos vamos a desviar un poco, yo pienso. Uh-huh. Pero realmente todo tiene un sentido y tiene el mismo propósito, que es ese tema del Evangelio de la Carne, que tal vez ahorita no tiene sentido de qué estamos hablando, pero vamos a irlo desarrollando poco a poco. A diferencia de los otros podcasts, que iniciaba y terminaba y se acababa el tema. Eran temas aislados. Uh-huh. Sí. Y es bueno mencionarlo porque los podcasts no van a ser como una clase que tiene su propia conclusión. O sea, los podcasts obviamente se van a acabar, pero no siempre vamos a hablar de la solución. Creemos que parte de la importancia de este tema es que como iglesia nos sentemos o rumiemos estos temas como una vaca. Que meditemos, digamos, en estos temas por una semana y no es nada más ignorar el problema y dar la solución inmediatamente y que todos sigamos viviendo nuestras vidas sin haber puesto atención y la debida atención al problema y eventualmente la solución. O sea, creemos que es un solo tema y no saquen... creo que los oyentes van a tener que hacer un esfuerzo de no sacar los episodios de contexto. Uh-huh. Sí. Y sobre todo que yo creo que vamos a ir construyendo los temas uno sobre otro. Entonces es importante que, como dice David, que los vean en el conjunto. O sea, tal vez si escuchan ya más desarrollado el podcast, si escuchan un solo capítulo, va a sonar a veces como raro. Uh-huh. Entonces, si no tienen el contexto de lo que se habló antes, es posible que no haga mucho clic. Entonces, los invitamos a que sí le den seguimiento. Realmente la intención es que escuchen todos los episodios y suban 10,000 oyentes mensuales para Cristo. No, pero sí creo que es importante porque es una secuencia. Es episodio 1 y luego del 1 sigue el 2 y del 2 sigue el 3 y todo está conectado. Sí. Sí, pero esa aclaración es importante porque no es nada más una invitación a que los vean o los escuchen todos, sino que realmente no va a tener tanto sentido a menos que vean toda la serie. Sí. O sea, por cómo está hecho el material y por cómo lo vamos a ir desarrollando, no va a tener mucho sentido hasta que pase un buen tiempo, como decían ahorita, construyendo una cosa sobre la otra, para en algún momento se vea un panorama más completo, pero de inicio tal vez no va a ser así. Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿de qué? O sea, yo sé que les iba a decir de qué vamos a hablar. Pues no lo vamos a spoilear todo en un solo episodio, pero creo que sería padre platicar de por qué llegamos a la idea de hacer esto otra vez. O sea, creo que es algo que todos hemos estado platicando de cómo podemos compartir esto y decimos que este era el mejor formato, pero pues, ¿qué es? Pues creo que podríamos hablar un poquito de la historia que todos tenemos con Marshall Millikan, cómo nos discipuló. No nos vino a enseñar un nuevo evangelio, incluso creo que para la mayoría de nosotros solo vino a confirmar algo que Dios había puesto en nuestros corazones. Y es un mensaje que queremos que se esparza a toda la iglesia, o sea, que toda la iglesia lo conozca y empecemos a procesarlo juntos, porque es un tema que los cristianos no siempre entendemos correctamente. Y si no lo entendemos colectivamente, creo que
trae muchos malos entendidos. Ujú. O trae muchas malas interpretaciones de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, creo que este material va a ayudar para que como iglesia podamos estar unificados acerca de pues estos temas que son importantes. Sí, yo creo que otra cosa que vale la pena aclarar es que no es una enseñanza nueva, no es una doctrina nueva, no es una corriente de pensamiento. A lo mejor desde donde podríamos hablar. Este discipulado que los cuatro participamos con Marcial, un misionero que antes de partir con el Señor dedicó sus últimos meses a discipular gente de aquí de Capilla, y nosotros fuimos entre los bendecidos que nos tocó eso. Y el material que él desarrolló realmente, todo el mundo le hicimos la clase de Marcial, pero yo creo que probablemente es una de las cosas que Marcial No le gustaría escuchar. Sí. entonces no le vamos a decir la clase Marcial. Pero la estructura que él hizo y los temas que él puso juntos, sí fue una herramienta útil para nosotros, para entender mejor algunas cosas que siempre han estado en la Biblia. Yo creo que esa es la idea para que no suene como que queremos presentar algo nuevo. Sí, como que para mí llegó a unir, había temas aislados que no lograba conectar, o ciertos conceptos que no lograba aterrizar a la vida diaria de la vida cristiana, y me ayudó a hacer eso, a unir ciertos temas, y todo tiene más claridad, y luego aterrizarlo y decir, ok, este tema que pues en teoría sonaba muy bien, pero no lo podía aplicar en mi vida, ahora sí tiene mucho más sentido. Y también hizo lo mismo con nosotros, ¿no les parece? Que al todos tener unidad en estos temas de Cristo en nosotros y todas estas cosas que son bien importantes para la vida cristiana y que entendemos como individuos, pero que a veces en la aplicación no son tan obvios. Creo que está muy chido estar unificados, o sea, todos tener un pensamiento similar, estar en un mismo espíritu, y como a todos darnos esa... Yo lo que siento del discipulado que tomamos con Marcial fue que fue como una luz verde para todos nosotros en cosas que estábamos sintiendo que venían del Señor, pero que no eran tan obvias, y que como ninguno de nosotros, con la excepción de Dani, estudiamos teología. Sí. Sí. Ustedes creo que era una luz verde que necesitábamos, la verdad. Van un paso atrás de mí siempre. Por eso. Dani es el que avala este podcast. Sí. Cualquier duda se pueden acercar ¿Cuál conmigo. es la autoridad que hay? Bueno, tenemos un teólogo entre nosotros. No, sí, y ahorita, como lo mencionabas tú, pastor, pues Marcial no le gustaría que le llamáramos su clase. Incluso estos últimos años de su vida, pues él lo dedicó pues en nosotros y más personas, estoy seguro. Porque él quería compartir eso con la gente. O sea, dijo, antes de partir, porque él sabía que iba a partir pronto, probablemente. Bueno, era lo más seguro. Quiero compartir esto con las más personas que se pueda. Y nos tocó esa gran bendición. Y lo que queremos hacer es compartirlo con más personas. El formato que él prefería para esto era como en lo cercano. O sea, como en una sala, unas cuantas personas para poder, chiquito, sí, poder conversar. Precisamente por lo que... pues lo que creemos acerca de este tema, que es, se requiere mucha conversación. No es nada más como, ahí está y es lo que es. Se requiere dialogar, hacer preguntas, irnos lento. Y por eso pienso que este otro formato, que es podcast, pues nos tenemos que ir aún más lento, porque si en un contexto donde podemos estar platicando, íbamos lento, y a veces avanzábamos 2 pasos y luego regresábamos 1 y luego avanzábamos 2, así. El hecho de que no podamos escuchar la opinión de las demás personas o que hagan preguntas o así, pues requiere de nosotros como pensar también un poco, oye, ¿cómo se escuchará esto por alguien que no entiende el contexto, que no... Pues porque a veces, digo, y eso es lo difícil de dar una clase, ¿no? O dar un tema. Tú ya tienes todo en la mente, tienes el inicio y el fin, y dices, fácil, se une este punto con este y este otro. Pero alguien que no sabe ni qué onda, pues se pierde. Y tú platicaste que te pasó eso un poco con la clase de Marcial, ¿no? Sí. Bueno, no se llama clase de Marcial. Bueno, con este discipulado. Como de que de repente, pues, ¿de qué estamos hablando? Sí. Sí, eso fue parte de lo interesante, y lo he visto también con los grupos con los que estoy llevando yo este discipulado. De repente no sabía exactamente de qué estaba hablando él. Pero así está diseñado también. No sé exactamente cuál es la estrategia que él planeó,
Pero sí es como, bueno, luego vemos de eso. Ahorita vamos a enfocarnos en este tema, vamos a discutir este tema. Sobre todo, creo que la idea o lo que sí se logra es que sale lo que piensas de esto. Y en lugar de nada más decir las respuestas cristianas que ya te sabes, que es muy fácil, sobre todo para los que tenemos ya algún tiempo en el evangelio, nada más decir lo que es bíblico, lo que ya te sabes, lo que suena bonito, lo que es correcto. Y no siempre es lo que crees. Lo que vives. Ajá, exacto, todavía. Entonces, cuando vas profundo y empiezas a desempacar todos estos temas, yo creo que ahí es donde te das cuenta, yo decía una cosa y literal vivía otra, o no tenía tan claro, o no sé qué significa eso. Entonces, a discutirlo en un grupo pequeño, así de lento cocimiento, te puedes ir muy profundo. En un podcast, probablemente vamos a dejar muchos huecos que esperamos que luego nos den conversaciones y oportunidades también de platicar con las personas. Pero creo que esperamos, bueno, que entre los 4 podamos ampliar lo suficiente el tema para que no quede tan difícil de entender. Y yo creo que lo acabas de... O sea, ahorita que lo estabas diciendo, tuvo mucho sentido para mí. Creo que es el problema del cristiano actual. No conecta o batallamos en conectar lo que se dice en la iglesia o lo que he escuchado. O lo que decimos también. Lo que decimos, con lo que creo. Así es el primer punto. O sea, una cosa es mi convicción y de lo que se dice, pues dicen esto los cristianos o eso dice la Biblia, pero lo creo o no lo creo. Y luego de ahí a lo que vivo. O sea, esas dos conexiones, pues, de esas 3 áreas, yo creo que es con lo que muchos cristianos batallan, porque muchas veces se quedan en lo de, pues, esto es lo que los cristianos dicen y pues me gusta. O sea, me gusta lo que dicen y soy cristiano por eso. Y no estamos hablando de los temas de moralidad así como muy obvios, sino la fe cristiana en práctica, el evangelio todos los días. Yo creo que esa es la parte a donde vamos a ir. A lo mejor ahorita todavía no tiene mucho sentido, pero espero que luego vaya viendo claridad en esto. Sí, la verdad también con el objetivo de no spoilear el futuro, estamos siendo muy misteriosos. Que por cierto, ese es el tema, así se llama el libro, ese es el nombre del libro, El Misterio. Pero se escucha bien raro. Luego llamarle El Misterio de Marcial Millikan. Y realmente digo, para aclarar, sí es un folleto, un libro, pero ahí mismo en la introducción dice, esto no es un libro, es nada más es una guía de ciertos temas como tema 1, después tema 2, después tema 3, como una guía para ir entendiendo este concepto. Más que un libro. Como, yo escribí mi libro. Nunca pensó escribir un libro, Marcial. No, y le ofrecimos editarlo, no quiso. Cuando platicábamos acerca de dar el curso, porque este es otro tema, o sea, este discipulado curso, como le podamos llamar, pues lo hemos compartido con otros grupos pequeños de personas. Y cuando hablabas con él acerca de pues, tips para hacerlo mejor, él te decía, el libro es una guía muy general, ni siquiera lo tienes que ver en orden. Entonces, él sí, el modelo que él estaba imaginando y que creo que Dios puso en su corazón es personal. Y la verdad yo creo que aún el modelo de podcast podría provocar eso, porque cuando tocamos el tema de con que estamos batallando los cristianos o como estos opuestos que manejamos en nuestras vidas y en nuestras creencias, pues a lo mejor la conversación personal sí ayuda más y creo que todos estaríamos bien dispuestos a que alguien se nos acerque y nos pida profundizar en el tema. O sea, yo oro que eso sea parte de lo que sea el resultado de este podcast. O sea, que gente se sienta cómoda acercándose y diciendo, oye, es que no entiendo el tema. Y a lo mejor le vamos a poder decir, espérate un episodio más o vámonos por un café, no sé. O 25 episodios más. Sí, depende de qué tan lento nos vayamos. Sí, pero la idea no es... O sea, estamos haciendo muchas aclaraciones que queríamos dejar como de fundamento. No queremos ser controversiales a propósito, no queremos ser misteriosos tampoco por diseño. Simplemente desarrollar, como decía ahorita Dani, como es un solo tema y es una sola idea, realmente todos los temas están conectados. Va a tomar tiempo que tenga sentido. Sí. No, y tampoco queremos hacernos los interesantes o que encontramos algo nuevo. Realmente no encontramos algo nuevo. Y creo que al enfrentarnos todos juntos con este tema, fue cuando nos dimos cuenta, canijo, el evangelio que la mayoría de los cristianos hemos estado predicando es el evangelio de la carne. Por eso el nombre del podcast. El evangelio que proclamamos no es el de salvación y
nueva criatura en Cristo Jesús, es el evangelio de la carne. Pero es muy interesante porque estamos seguros que estamos hablando de la gracia. Ujú. Y de alguna manera en la práctica y aún en la enseñanza realmente no es eso. Sí. Entonces el tema le dedicamos bastante tiempo, más o menos. Yo lo propuse como el broma. nombre, El título. y el título, sí, perdón, para poder expresar de qué se va a tratar. Ujú. Sí, es como el punto de partida. Y es que es, a la vez, es una convicción Mm. individual, pero también colectiva. O sea, Ujú. las creencias que tenemos individualmente los cristianos, los que hemos conocido al Señor, los que de alguna manera aceptamos y adoptamos voy a decir una cultura Ujú. cristiana, y luego se va haciendo como nos vamos uniendo con otros que piensan más o menos lo mismo y se hace una masa y se hace es una creencia colectiva que no necesariamente está bien. Ujú. O sea, no es necesariamente, a pesar de que citamos la Biblia una y otra vez para respaldar esa manera de vivir, no necesariamente es la interpretación correcta que Ujú. debería Sí. tener. Sí, se crea como una cultura donde, pues, si todos dicen esto, supongo que esto es. Ujú. Y de hecho, si se ponen a pensar, cuando pensamos en qué te hace ser cristiano, digo, hay diferentes respuestas, ¿no? La de iglesia. Ujú. Ese es el tema, ¿no? O sea, Sí, la escuela la dominical. escuela dominical, pues Ujú. lo podemos decir, pero que, pues realmente esa es mi vida. Pero bueno, a lo que voy es que cuando le preguntas a alguien qué te hace ser cristiano, por lo general no está pensando se oye raro, pero ni en Cristo, ni en la salvación, ni en la transformación que ha hecho en tu vida, ni en el plan grande de Dios. Pues casi siempre es, pues fui a la iglesia y me Ajá. gustó y ahí me quedé y estoy No yendo los tomo, domingos. no fumo. Ajá. Ujú. Me comporto más o menos como los cristianos y pues me he juntado con ellos y Ujú. supongo que ahora soy, Ujú. porque pues también me bauticé, entonces Ujú. ya, o sea, por las prácticas que hago, eso me hace ser. O lo hice que mi soy. oración de fe. O sea, un día Sí. alguien Ujú. me dijo y... Que yo creo que cada vez es menos común. Sí. La oración de fe. Sí, pero es que eso que dice Dani se conecta con lo que decía Jaime. La referencia no es Cristo Ujú. y la referencia no es lo que dice la Biblia, sino los otros. Entonces voy a la iglesia y hago lo que todos los demás, entonces me veo bastante cristiano Ujú. porque hablo como ellos, hago lo mismo que ellos. Entre semana mi vida se ve como la de ellos, ¿Me los fines visto de como semana ellos? también. Y entonces es como Tú no esa te vistes masa. como cristiano. Antes que sí. Ustedes... Todos venimos vestidos de cristianos hoy. Sí, es cierto. Pues yo traigo cuadritos por dentro, entonces. ¿Cómo? A ver, espérate. Mi chamarra Ah, ok. trae Pensé que abajo de tu un playera. patrón de cuadritos. Hijo, David se puso a hacer ejercicio desde los últimos Desde el último podcasts. podcast. Por eso nos habíamos tardado, estábamos esperando. A que yo tuviera cuadritos en el abdomen. Ah, Sí. que vamos a esperar un rato más. No, Pero sí. Y eso que estaban diciendo de que todos, o sea, me veo como el resto de la iglesia, pero a su vez el resto de la iglesia se está fijando en mí, entonces nos convertimos en el punto de referencia de otro. Ujú. Sí, ¿Me es explico? Entonces, pero yo también me estoy moviendo, entonces, que- Ajá. pues es como, no sé, es como tomar una brújula que se está moviendo constantemente. Sí. Ciegos guiando a ciegos. Sí, es como los changos en la jaula. Ajá. No quiero ser, por supuesto, ofensivo, pero ya nadie sabe por qué se hacen las cosas, nomás todos lo están haciendo y Sí, ese experimento está buenísimo. Bueno, Ujú. No hay mucho Y tiempo. a de veces profundizar, sí pero tienen sentido las cosas. O sea, a veces Ujú. no estamos diciendo que son cosas antibíblicas necesariamente, ni erradas del cristianismo. ni que todo está Ujú. mal ni tampoco. que todo está No. mal. Pero a veces o se hace sin sentido, sin saber por qué hago esto, por qué no hago esto. Ujú. O a veces sí se empieza a desviar, pues con la intención de... Yo siempre pienso en, no sé, en la túnica creo que lo hemos dicho, ¿no? No se llama túnica, ¿cómo se llama? Con lo que se bautizan algunas personas que se ponen un, Vestidura. no sé, ¿Manto? bueno, ¿manto? No sé. No sé. ¿No es una túnica? Bueno, tal vez sí túnica. Sí, no es sé. una ¿Vestido? túnica. Digamos eso, ¿no? No, pues que para bautizarte te la tienes que poner. Y en ciertas denominaciones así es, ¿no? Ujú. Y llega un punto donde, pues, bueno, ¿por qué se hizo? Tal vez se hizo para Ujú. estandarizar, Ujú. pues que todo se vea más o menos igual, para evitar que algunos vengan con traje de baño muy cortito, otros muy largo, que sea transparente, lo que sea, ¿no? Tal vez tuvo una intención. Y con el tiempo, pues se vuelve algo como una ley. Sí. Así se hace.
y los cristianos siempre se bautizan. No, nosotros no, ¿verdad? O sea, en capilla no funciona así, pero puede pasar cosas así. Sí, el acto se vuelve sacro a pesar de que la intención original era Ajá. práctica, era... Y con muchas material. cosas en la vida cristiana así pasa. O sea, ahora los cristianos se definen por cómo se ve, no por el origen de la razón por la que se pensó no sé, la regla o la no regla. Sí, No, y cuando es visual, como quiera, es fácil de identificar. Pero hay algunas cosas que son más morales y culturales que son bien difíciles. Yo me acuerdo que una vez en una enseñanza, un pastor preguntó, en una iglesia donde estaba, preguntó, ¿quién de aquí sabe que se va a ir al cielo? Levante la mano. Y pues yo levanté la mano, tenía como 14 años. Yo levanté la mano y me di cuenta que en esa iglesia la idea de humildad era no estar seguro de tu salvación. Entonces al final se me acercaron y me exhortaron. No estés tan De seguro. que, ajá, o sea, de que tienes que guardar tu salvación con temor y temblor y un montón de cosas que era Biblia mal usada. Ujú. Y me regañaron por creer que me iba a ir al cielo. Me tardé qué mucho loco. en darme cuenta que nadie había levantado la mano. Porque ahí en esa Ya, iglesia, mira, adelante. en esa iglesia, la humildad Se veía era así. reflejada en que es que no sabes si realmente eres salvo. Y yo, pues, qué chafa está Pero esto, entonces ahí el punto no es qué dice Dios a través de la escritura, Ajá. es cómo hemos interpretado una verdad y qué forma ha tomado en la práctica, que ya está muy lejos lo que decían ahorita, ¿no? Del propósito original. Entonces, lo peligroso o el problema, porque las traiciones no son un problema ni las prácticas en la iglesia necesariamente, sino cuando nos alejamos de lo que Dios dice Ujú. y terminamos viviendo o enseñando contradicciones de lo que Dios claramente dice en su palabra. Ahí es donde sí estamos en problemas. Sí. Y nuestra identidad como cristianos está en las formas. Ujú. O sea, soy cristiano porque hago esto, porque me he visto de esta manera, Sí. porque hablo de tal forma, porque mi familia se ve así, Sí, lo que ya no hago, lo que sí Ujú. hago. lo que dejé de hacer, Ujú. etcétera. Entonces la identidad de un cristiano está puesta en las formas, básicamente. Y cuando no se entiende bien el tema, se habla de este tema, o sea, se habla de las formas y la gente se va al otro extremo. Ah, entonces si no es por las formas, entonces voy a vivir la vida Todo que se yo vale. quiera. Sí. Y el punto Sí. es que nadie, o sea, ninguna de las dos personas entendió el tema. El que cree que es salvo por las formas y el que dice no hay formas, ninguno de los dos entendió el tema. Esa es la tragedia del cristiano moderno. Ujú. Un tema que es claro, en la carne lo llevamos a los extremos. Sí. Y es innecesario. Estaba viendo un video de un pastor que el tema era si se perdía la salvación o no, que no quiero entrar en eso. No, sí hay que entrar en ese tema. Está muy interesante. 2 horas. Ya ¿Cuánto sé. nos tardamos? Este es una Fácil, ahorita lo introducción. resolvemos. Pero estaba hablando de si se perdía la salvación o no. Entonces dice el pastor, él defendía que sí se perdía. Entonces, muy efusivo, el pastor lo sea, estaba estaba mal. defendiendo. Estaba mal, ¿no? Entonces dice, no, entonces si la salvación se pierde, digo, no se pierde, pues vámonos todos a fornicar. Así como que yo me quedé así como, o sea, si eso es lo primero que sale de tu corazón, Ujú. al decirte que no pierdes tu salvación, pues algo anda raro, ¿no? Ujú. Lo mismo que si te dicen, no, es que las formas no importan, y lo primero que se te viene a la mente es venirte con una cerveza a la iglesia, En guaraches. Eh, Imagínate. o no traer corbata Y para con predicar. calcetas. ¿Qué pasa? Ataques aquí enfrente de todos. Pero sí me explico, o sea, la libertad, cuando te dicen que eres libre, Ujú. refleja mucho tu respuesta a cuando sabes que eres libre, refleja mucho que hay en tu corazón. La otra vez me topé a alguien y me platicó que su hijo o hija estaba viniendo a la iglesia y yo, qué bien, es cristiano. Pues más o menos. Dije, qué raro, ¿no? O sea, sí, ¿qué significa? Y nos da risa, tal vez alguien diga, pues sí, ¿no? O sea, más o menos, pues tal vez se comporta más o menos como cristiano, tal vez no. Ujú. Pero cuando lo aterrizamos a lo que la Biblia dice de quién es cristiano, pues no existe un más o menos. O eres o no Ajá. eres. O sea, tal vez No lo puede que... ser más cristiano. Es que ese más o menos creo que significa cuando lo veo. Sí. Pues sí. Pero bueno, pensemos en las dos opciones. O es cristiano o no es cristiano. Ajá. Si no es, ¿se está comportando como cristiano? O sea, ¿qué es lo que esa persona está entendiendo? No es, pero se está... Ahí la lleva. No sé qué. ¿Por qué? Por sus acciones. ¿Se está cada vez comportando mejor? O dice serlo, pero su manera de comportarse no lo refleja. Pero siempre va enfocado en cómo se comporta. Es que evaluamos la vida espiritual de una persona por las obras. Ya lo Sí, hemos- el desempeño. Porque aún la declaración de ese pastor puede sonar muy piadosa, pero lo que está detrás es
como yo sí cuido y yo sí hago y yo sí cumplo, ergo, soy salvo. Entonces, hay algo de verdad en eso y hay versículos y pasajes bíblicos que podemos utilizar para apoyar esto. Pero el punto ya está errado de lo que verdaderamente es la salvación, la gracia, la obra de Cristo, la vida nueva del creyente. Y eso es a donde queremos ir. O sea, para allá vamos. No a definir si somos salvos y se pierde o no. Creo que a lo mejor, no sé, ahorita estoy pensando en la imagen. Estaría muy chido que todos en Capilla Calvario, Chihuahua, nos sintiéramos como el hijo pródigo y no como el hermano que se quedó con su papá. Creo que ese sería, es la imagen que ahorita, pues no sé, Dios está poniendo en mi mente de si todos nos sentimos como el hijo pródigo, agradecidos de haber sido recibidos una vez más, perdonados, revestidos, celebrados, en vez de sentirnos como el hermano de que, pues yo sí me quedé. Yo no fornico, yo no soy un fornicador, yo sí mira, todo lo que tenía que hacer. yo sí traigo corbata. Si todos nos sentimos como el hijo pródigo, que eso es lo que todos somos, no hay nadie que no sea el hijo pródigo, que esté en Cristo, nadie. Entonces, la iglesia podría empezar a agarrar una cultura más sana de expresar verdad y corregir el pecado, porque algo que se me hace también muy chido de este tema es que ya con todas las cartas en la mesa, ahora sí podemos confrontar el pecado sin estar en la carne. ¿Sí me explico? O sea, sin evaluar a las personas y su valor y su identidad en temas de la carne. Ya podemos decir, oye, ¿eres de Cristo, vato? ¿Qué estás haciendo? Esa idea me encanta. Pero es un cristianismo que no predicamos. Predicamos el evangelio de la carne. Nada más lo quería decir. Quiero decirlo otras dos veces. Lo estabas pensando para decirlo nada más. Toda mi participación, ignórenla. Yo nada más quería decir eso. Pero fíjate que ahorita que estabas pensando en diciendo eso del hijo pródigo, que es también parte de lo que vamos a cubrir en toda esta conversación larga de varios episodios, es todos somos el hijo pródigo, ¿en qué momento? O sea, ¿ya en la casa? ¿O vamos a hablar de que somos el hijo pródigo mientras está con los puercos? Chiquero, sí. O sea, también eso es parte de la conversación y de cómo vemos a los demás, qué entendemos que Cristo hizo, dónde estamos ahorita, no posicionalmente, sino lo que ya es obra consumada, lo que Cristo ya hizo y dónde estamos ahorita, también es importante para la conversación. Y eso me emociona, la verdad, sí es emocionante para mí pensar que más y más creyentes puedan ver de una manera más plena, porque definitivamente si estamos en Cristo es porque tenemos fe y hemos entendido el evangelio y hemos entendido verdades bíblicas, pero cuando vas viendo la plenitud de la obra de Cristo, yo creo que eso es lo que me emociona a mí de todo esto. Sí. Yo tenía, cuando estábamos platicando de hacer este podcast, una de las preguntas que yo me hacía y por las que oraba era, ¿quién creo que va a batallar para entender y para escuchar este tema, para entenderlo y para aceptarlo? Sin hacerlo como una crítica a alguien en particular o a un estilo de cristiano en particular. Como que es algo que he considerado mucho últimamente. ¿Cómo podemos alcanzar a las personas que por su cultura, por su trasfondo, por su personalidad, batallen para entender este tema? Cuando tomamos este tema, batallamos de diferentes formas. ¿Qué tipo de cristiano cree que batalle con este tema y cómo podemos abordar a esa persona? ¿O qué mensaje le podemos dar ahorita para que sea paciente y que entienda que vamos a llegar a ese punto que él necesita? Yo creo que quien más puede batallar es quien más tiempo tiene como cristiano. Sí. Me hace pensar en los judíos, o sea, cuando Pablo le escribe Claro. en la carta a los romanos, pues va dirigida a ambos, judíos y gentiles. Pero los que batallaban más eran los judíos por todo el bagaje, toda la historia que traían detrás y que de repente les cambiaron. O sea, les dijeron, oye, no es exactamente como lo estás haciendo. El cristianismo traían una mezcla de las prácticas que ya traían con el cristianismo. Y, o sea, lo veo muy similar. Porque Pablo se dedica un buen rato a hablarle a los judíos. O sea, lo que hace es neutralizar. Tanto gentiles como judíos, todos necesitan este mensaje. Pienso que es lo mismo ahorita. Nuevos cristianos que tienen años, que creen saberlo todo, todos necesitan escuchar este mensaje.
pero luego se enfoca todavía más en los judíos para explicarles más cosas a ellos. Sí. Es que es como, ¿quién va a batallar más para tomar algo? ¿Alguien que trae las manos vacías o alguien que trae las manos ocupadas? Sí. Entonces, cuando venimos al Señor con un chorro de preconcepciones, o cuando estamos en el Señor, con muchas ideas, con muchos, así deben ser las cosas, nos cuesta mucho trabajo ver otra cosa. Sí. Si por 20 años me han dicho y he creído que un pastor tiene que traer corbata para predicar, que no digo que esté mal, o sea, pero la forma en cómo he creído que son las cosas llegan a ser como un obstáculo, son como calcificaciones que se hacen en nuestro corazón, cosas ahí muy arraigadas que nos impide, canijo, pues porque tiene que ser así. Sí. Yo creo que esa es la primera parte, ¿no? De lo que vamos a estar hablando. Como como los primeros 3 capítulos de Romanos, que es, a ver, todos necesitamos a Dios, todos necesitamos entender esto. O sea, como lo que creías que sabías, vamos a intentar analizarlo. No necesariamente derrumbarlo ni nada, sino más hay que analizar lo que crees que creías y dónde estaba puesta tu fe, porque tal vez tu fe estaba puesta no en Cristo, sino en tus obras, en tu carne, en otras cosas, ¿no? En que las cosas salgan bien. Entonces creo que esa va a ser la primera parte, igual que en Romanos. Pues es que realmente esta estructura es muy similar a las de Las cartas. Pablo. Sí, las Ajá. epístolas, sí. Es como mucha doctrina, vamos a analizar lo que creemos y luego vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Y hasta el final la aplicación práctica. Así Sí. es. Y algo que hemos entendido que el discipulado es algo esencial en la vida. O sea, hemos como que hemos dado por sentado que al llegar a una iglesia se está cumpliendo esa gran comisión o ese mandato que dejó Jesús de ser y hacer discípulos. Sí, pero no siempre es enviarlo. así. A veces No, nada más es alguien que va y escucha. Ajá, exactamente, pero nos damos la tarea a ser discípulos, a discipular realmente a hermanos nuevos, O viejos. o viejos. Pero ¿sabes qué es lo triste de Exactamente. eso? Que caemos en un juego bien feo, donde llega alguien a la iglesia, no nos damos la tarea de discipular a esa persona porque, pues, ¿quién tiene el tiempo? Pero sí nos damos la tarea de, pues no se comporta como los demás. Pues no está haciendo las cosas bien. Nadie le ha enseñado, pero nos quejamos de que no Exacto. vive... Sí. Como Sí. pensamos que debería Ujú. vivir, ¿verdad? Y digo, no sé si ustedes lo han hecho, pero a mí me pasó mucho de... Yo cuando me convertí empecé a invitar a mucha gente, pero para que le enseñara el pastor, o sea, para que oyeran sí. las predicaciones, para que otros, mira, la escuela dominical, pero nunca lo vi como algo que yo tenía que hacer. Pero cuando menos, porque muchos ni la invitación. Ya sé. Y es que la idea del discipulado, hay muchas maneras, obviamente, pero lo más efectivo es ir profundo, despacio y más o menos íntimo. Entonces el podcast va a cubrir otra área o lo que queremos hacer en la iglesia, si todavía no es obvio, es enseñar las verdades bíblicas desde varios frentes. Definitivamente la predicación de los domingos es una plataforma muy clara, bíblica, donde de manera natural va a suceder, pero está el discipulado personal, las reuniones esporádicas, el podcast, la reunión de hombres, El de compartir mujeres. la vida juntos también. Sí. Exacto, entonces cuando abordas esto desde varios frentes puede ser más efectivo, no estamos limitando toda una sola versión del discipulado. Yo creo que estas verdades se tienen que hablar desde todos los ángulos y en todas las ocasiones posibles. Con el ejemplo, o sea, al hacer vida con otra persona, no siempre hay conversaciones profundas, a veces sí, pero también el visual del evangelio en una persona, y, wow, o sea, es que algo sí se ve en la vida de alguien que ha sido discipulado, que camina con Dios, es evidente en su vida, en sus decisiones, en su familia. Entonces, si eso se enseña, se vive, se modela, se replica en todos los frentes posibles, y esa es la idea con el podcast, creemos que más posibilidades hay de que gente lo vaya entendiendo y de que gente lo pueda vivir. Y también que gente pueda agarrar esto y compartirlo con otras personas. O sea, pues es la intención del discipulado. Yo discipulo a alguien, esa persona crece, está lista para discipular a alguien y discipular a alguien más y así, ¿no? Creo que esa parte de vivir la vida con alguien está muy padre porque no se queda nada más en la teoría, sino tienes una persona con la que puedes aplicar estas verdades. O sea,
en ti para empezar, ¿no? Pero cuando estás platicando con alguien, me pasó el fin de semana, viajé con unos amigos y lo ves por todos lados, ¿no? O sea, ves el evangelio... De la carne. Ajá, de la carne, pero también cómo podría ser el evangelio en el espíritu en esta situación, en una situación que es de enredar cables, ¿no? O sea, cotidiano. ajá, cotidiano. Y creo que ahí es donde batallamos a veces como cristianos porque dejamos nada más la parte cristiana espiritual para cosas de la iglesia y luego la parte de la vida diaria, pues son cosas de la vida diaria y no podemos conectar porque no tenemos esas conexiones entre lo espiritual y lo cotidiano. Pero cuando puedes aplicar esto con alguien y verlo y esa persona está buscando, porque en este caso era un amigo que me estaba diciendo, oye, ¿cómo puedo vivir esto? Pues hay un chorro de oportunidades. Sí. Oye, mira esta situación, mira esto Sí. que pasó aquí. ¿Te acuerdas ayer que empezó esto? Y eso le da mucho más sentido a todo este tema. Y no se vuelve nada más una lista de cosas que tienes que cumplir, Ujú. sino es como una vida que puedes vivir y como algo a lo que puedes aspirar, pero también una fuente de algo súper especial que podemos encontrar en Ujú. Cristo. No es algo que tienes que hacer, es alguien quien tienes que ser. Ujú. O sea, no se trata de hacer, sino de ser. De ser. Ujú. Ujú. Sí, y podemos retomar ahorita la conversación donde la estamos dejando porque se nos... Ok, pues hasta ahí la vamos a dejar por lo pronto. Y ustedes se tienen que esperar una semana para escuchar la siguiente parte. Nosotros vamos por agua. Vamos por agua. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.